Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, una contraportada que se ha hecho mucho que desear, incluso algún que otro contraescucha me lo ha pedido esta misma semana. La semana pasada ya hicimos el contraplano y esta tocaba la contraportada. Ya os dije que si tenía oportunidad, por supuesto que iba a traer la contraportada esta semana aquí al programa, porque me encanta hacer este programa, este y el de cine. Son los programas, como os comentaba el otro día, que menos trabajo dan, menos trabajo de redacción, quiero decir, porque buena parte de ese trabajo lo hacen los contraescuchas trayéndome los libros. Desde luego, una de las partes más importantes, que es la selección de los libros, me la hacen ellos, y luego porque es placentero, en fin, que no es como prepararme un tema de estos complejos de política internacional o de economía. Vamos, que los viernes, cuando me tengo que sentar, si tengo ese tiempo, que procuro tenerlo siempre, pues para mí es un placer absoluto. Bien, hoy tenemos unos cuantos libros, retrasados todos, porque tenían que haber pasado por aquí hace ya un tiempo. A ver si nos vamos poniendo al día. Por supuesto, no dejéis de enviar, solo faltaba que hayan tenido estos meses tan complicados durante los últimos 4 o 5 meses, no significa que vaya a ser siempre así. Os dejo el número de WhatsApp para que podáis enviar vuestras reseñas bibliográficas. Es el 690-827909. Ya sabéis, 34 delante, lo tenéis que guardar en el WhatsApp dentro de la agenda para que podáis enviarme vuestras notas de voz, porque esto va, para los que no lo sepan, de notas de voz. Las reseñas bibliográficas no me las mandéis por escrito porque yo no las voy a leer. Me tenéis que enviar una nota de voz, iba a decir de vuestro puño y letra, no, de vuestra propia garganta. Los teléfonos no os preocupéis, que graban bien, es más, los que estáis acostumbrados ya sabéis que a poco que el contraescucha se mantenga con un entorno silencioso y se lo haya preparado bien, salen unas notas de voz que parecen casi grabadas aquí mismo. Bien, pues ya lo sabéis, nota de voz, en el caso de la contraportada 3-4 minutos sería perfecto, es una reseña perfecta, y al 690-827909. Yo aquí la recibiré en el teléfono que tengo conectado solo a WhatsApp para estas cosas, y llegado su momento, pues pasará por el programa. Bien, dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Vamos a ponernos a ello, vamos a empezar con Pablo, que nos trae un libro bastante bueno sobre la Inglaterra contemporánea, concretamente la Inglaterra del periodo de entreguerras. Es un libro que tiene que ver con cómo un partido político británico, el Partido Liberal, pues poco menos que se esfumó de la historia. No se esfumó completamente, pero pasó de 100 a 0, es decir, o a casi 0, de ser el partido más importante del país a casi, ya en los años 50, a desaparecer. Es un libro que seguramente los que os guste la historia política o la historia del Reino Unido, pues lo conoceréis bien. Bueno, pues Pablo, que es además traductor de este libro, y eso lo he descubierto, bueno, no os lo cuenta, pero además lo he podido comprobar por mí mismo yendo a buscar la edición. Pues Pablo nos hace, y esto de tener una reseña hecha por el mismo traductor, pues es un lujo máximo. Pablo nos hace una reseña magnífica. Hola, Fernando. Lo primero, felicitarte por tus programas, tanto la contraportada como el resto de contras. Y nada, decirte que es siempre un placer escucharte a ti, a tus invitados y al resto de contraescuchas. El libro del que quiero hablar es La extraña muerte de la Inglaterra liberal, de George Dangerfield, escrito en 1935. Es una novela histórica un poco al estilo de Galdós, según hicisteis el programa sobre la novela histórica con Lorena y Alberto hace un tiempo, en el que el autor novela un pasado que él mismo ha vivido. Comienza con la muerte de Eduardo VII y el ascenso, por tanto, de Jorge V, y es una novela que se estructura en 3 partes, teniendo, por tanto, una estructura algo dramatúrgica en ese sentido. La primera parte, el primer acto, digamos, es la presentación, en que nos explica la situación de partida, con el señor Asquith como primer ministro y con el ascenso al trono de Jorge V. La segunda se estructura en 3 líneas, en que aborda el problema del Ulster, todo el conflicto irlandés, el asunto de las suffragettes, del movimiento por el derecho al voto femenino, y varios movimientos huelguísticos y obreros por toda Inglaterra.
Y por último, el desenlace con el estallido de la Gran Guerra y cómo confluyen todas estas líneas históricas o argumentativas, si quisiéramos. En mi opinión se trata de una novela muy, muy bien redactada, que además mezcla un poco un tono un poco trágico con un tono cómico en ocasiones, con personajes como Asquith, el primer ministro, entonces primer ministro, Churchill, que entonces era simplemente ministro del Interior, más tarde sería del Lord del Almirantazgo, y George, en ese momento canciller de Hacienda, y que se convertiría más tarde también en primer ministro. Para mí ha sido, bueno, yo he sido traductor de esta novela del inglés al español, entonces quizá no sea del todo imparcial, pero para mí, dentro de los libros que he tenido la suerte de traducir, este ha sido sin duda alguna el más enriquecedor por el estilo en que está escrito y por lo fiel a la historia que es la novela. Así que por ello quería animaros a todos a echarle un vistazo y a darle una oportunidad, que estoy seguro que no os decepcionará. Un saludo y muchas gracias. Pues como decía antes, Pablo, he ido a buscar la edición que yo tengo y bueno, en la que yo leí este libro hace ya unos cuantos años y me encuentro con que debe de ser tu traducción, entre otras cosas porque no hay otra en español. En la portada pone claramente que es de Pablo Fernández Candina, que tienes que ser tú. Sabemos que te llamas Pablo porque me has dicho el nombre, pero entiendo que serán tus apellidos. El libro lo publica en español, ya digo, la editorial Tecnos, que es una editorial muy famosa porque los estudiantes de Derecho la conocerán bien, porque esta editorial Tecnos es la que publica desde tiempo inmemorial los códigos legales, es decir, el Código Penal, el Código Civil, etcétera. Cualquier estudiante de Derecho, vamos, estoy al 100% convencido, o por lo menos los estudiantes de Derecho de mi época, que estudiaban con libros de papel. Ahora igual me equivoco y resulta que ya tienen todos un minipad o algo así, o que lo estudian a través de documentos electrónicos. Lo dudo, lo dudo bastante, pero bueno. Bien, pues lo publica Tecnos y es de hace ya unos años esta edición. La original, esta edición es de hace, pues no sé, 6 o 7 años, pero la edición original es muy antigua, es de hace casi un siglo. Es la primera vez que se publica, o cuando salió esta edición, que se publicaba en español este título, pero en inglés es muy conocido. La extraña muerte de la Inglaterra liberal en la historiografía inglesa está muy presente, al menos entre los aficionados a la historia del siglo XX, también entre los aficionados a la política. En inglés se titula The Strange Death of Liberal England y ha tenido, pues creo yo, un montón de ediciones. Una visita a cualquier librería en el Reino Unido no es muy difícil encontrarse con una de esas ediciones, especialmente con las últimas. Bien, nos ha hecho una introducción y una reseña magnífica, como decía antes, y ya nos ha comentado lo principal del libro. El autor es un tipo llamado George Dangerfield y escribió este libro. Si vamos un poco a la intrahistoria de la extraña muerte de la Inglaterra liberal, Dangerfield escribió este libro siendo muy joven, tenía 20 y tantos años, pues lo hizo algo después de salir de Oxford, que es la universidad en la que estudió, y ya luego posteriormente se mudaría, no, creo que ya lo hizo, se había mudado a vivir a Estados Unidos, que es donde ya se quedó hasta su muerte. Bueno, acabo de mirar, por pura curiosidad, cuando murió Dangerfield, y murió en 1986, es decir, que muchísimos años después de publicado este libro, que es del año 35, y ya murió para entonces él ya era ciudadano estadounidense. Bueno, el tema es que este libro es muy conocido en el ámbito de habla inglesa, especialmente en el Reino Unido. Y además que es un libro del que se habla mucho y que se cita mucho en la historiografía. Bueno, claro, yo al ver que lo habían publicado en castellano, pues lo compré de la Casa del Libro. Además fue de estas compras impulsivas, que lo ves, que estás de paseo en la Casa del Libro de Gran Vía, si mal no recuerdo. Que estás de paseo por la librería, ya sabéis, esas tardes magníficas de salir de paseo, tomarse un café y dejarse caer por una o por dos librerías, y al final, aunque uno lo llevaba pensado, se termina llevando algún libro, o por lo menos sacando ideas, porque yo lo confieso, a veces miro libros en las librerías, me leo la contraportada, echo un vistazo, y si no es un libro que quiera tener así con un deseo absoluto, pues lo que hago es que luego me lo descargo en el Kindle, no por nada, no es porque tenga nada contra los libreros, todo lo contrario, creo que hacen una labor valiosísima,
muchísima ni contra las editoriales, sino porque mi casa es muy pequeña y los libros en el Kindle pues ocupan muy poco. Bueno, ahora que hago este programa además de audio, lo sigo haciendo, lo hago, que eso por supuesto siempre va a ser un programa de radio, no lo olvidéis, pero también tiene su versión en vídeo en YouTube, pues da la casualidad, o quizá no tanto, que tengo el Kindle aquí encima de la mesa y claro, lo podéis ver, este es el Kindle último que compré hace ya unos años, es el Scribe, que es comodísimo porque me sirve de libreta. Aparte que estoy aquí haciendo una publicidad de Amazon. Bueno, este es el que tengo yo, ya digo, no es el primer Kindle, he tenido otros antes, este me es tremendamente útil. Se le ve un poco gastada ya la fundita esta que le compré, pero es que tiene muchos kilómetros en el cuerpo. Bueno, pues aquí en este espacio tan pequeño, pues me caben un montón de libros. Luego, además, pues se da la circunstancia de que ando de viaje de aquí para allá y bueno, pues es una ventaja indiscutible poderlo tener en los trenes o los aviones. Cuando vas a estar tiempo fuera, pues puedes recurrir a uno de tus libros. Este, de cualquier manera, lo compré en papel porque no lo había de otra manera. Más fue una compra impulsiva, ya digo, conocía el título. Es más, ese título, La extraña muerte de la Inglaterra liberal, se utiliza para otras muchas cosas. La extraña muerte de Europa, la extraña muerte del consenso. Vamos, que Dangerfield dio en el clavo con el título, porque siempre que quieres explicar o contar cómo algo que ha tenido mucho éxito de pronto se desvanece, pues utilizas el título de Dangerfield, lo de la extraña muerte de, y después ya pones lo que tengas que poner. Pero vamos, que es un libro bastante famoso. En el ámbito de habla inglesa, sobre todo en Inglaterra, es famosísimo. En el tema en España no tanto, o en el ámbito hispano no tanto, a no ser que seas aficionado a la historia del siglo XX o a la historia del Reino Unido. Bueno, es una obra que, como os decía antes, fue escrita hace casi un siglo, en el año 35, pues hace 90 años exactamente, cuando se acababa de producir lo que cuenta, cuando se estaba produciendo realmente, cuando el Partido Liberal estaba estaba no desapareciendo, pero se estaba evaporando, después de haber sido realmente importante. Pero vamos, lo cuenta de tal manera, Dangerfield se separa de los hechos de tal modo que podría decirse que lo escribió ayer por la tarde, y que mirase la historia de forma completamente desapasionada. Bien, como nos acaba de contar Pablo, que, ojo, es un lujo, ya digo, es tener al traductor presentando la obra que ha traducido, y que como traductor, pues obviamente conoce bien la obra. Yo creo que después del autor, pues es la persona que más conoce la obra, porque los traductores conocen muy bien lo que traducen. Tienen que ir a la palabra. Puede parecer una tontería, pero traducir un libro es complicadísimo. Esto que dicen, no, esto lo van a hacer unas inteligencias artificiales y no sé qué, igual en el futuro, pero me da que va a ser un futuro muy lejano. Vamos a necesitar traductores humanos durante muchísimo tiempo, aunque solo sea para captar los matices. Y eso solo puede hacerlo una persona que sepa muy bien, que conozca muy bien al autor, que conozca muy bien las dos lenguas de la que está traduciendo a la que traducen, y que disponga de cierta sensibilidad que le permita capturar esos matices de los que hablaba. Bien, pues una obra del año 35 y trata de explicar, como bien nos ha contado Pablo, cómo el Partido Liberal Británico, que no es lo mismo que el Partido Liberal Demócrata actual, el antiguo, el Liberal Party antiguo, que llegó a ser extraordinariamente poderoso, influyente, a colocar un montón de primeros ministros. Algunos de los que conocemos, primeros ministros históricos del Reino Unido, no son ni conservadores ni laboristas, son liberales o eran liberales. Bien, pues como ese partido se volatilizó en el periodo de entreguerras. Bueno, os leo la sinopsis que tengo aquí, que ofrece la editorial Tecnos, para que os hagáis una idea. No sé, Pablo, si habrás redactado tú la sinopsis, pero vamos, la verdad es que aunque no te lo encuentres en la casa del libro como me sucedió a mí, y solo leas la sinopsis y te interese el tema, vas de cabeza a comprártelo. La extraña muerte de la Inglaterra liberal, que ahora se publica por vez primera en español, es ya una obra clásica, habiéndose convertido en referente para quienes deseen conocer las claves del pasado británico en los inicios del siglo que contemplará el fin del imperio. En ella, su autor, George Dangerfield, intenta dar explicación a uno de los fenómenos político-electorales más interesantes, por sorprendentes, de la historia política comparada: la práctica desaparición del Partido Liberal Británico, auténtico protagonista de la Edad de Oro decimonónica de las Islas. Apenas 4 años tras la abrumadora victoria en los comicios de 1906, el último gobierno liberal será sometido a diversos desafíos que anticipan el posterior desenlace: la oposición de los lores y la reforma de su cámara, el movimiento sufragista, el conflicto obrero y el problema irlandés.
profundo conocedor del alma humana y de las entrañas de la política. Ojo, esto ya es cosa mía. Escribió este libro siendo muy joven, así que conocer el alma humana con 20 y tantos años ya tiene mucho mérito, porque el alma humana se termina conociendo de viejo. Claro, yo estoy empezando ya con mi edad a vizorarla un poquito, pero claro, a los 20 y tantos años no tenía ni idea. Y de las entrañas de la política, la galería de los hechos y personajes dibujados por el pincel de Dangerfield nos acerca a una época que, si bien hoy puede parecer lejana, se enfrentó a unos retos llamativamente actuales. En todo caso, el libro es más que la glosa de las vicisitudes políticas del periodo. Es la crónica de un mundo que se iba y del nuevo que habría de cobrar forma definitiva en las trincheras del primer Armagedón contemporáneo, que sería obviamente la Primera Guerra Mundial. Aunque después de la Primera Guerra Mundial los liberales todavía tuvieron buenos resultados. Creo que fue las del año 22, todavía las ganaron sobradamente. Y todo ello escrito en una prosa deslumbrante, con un pulso narrativo inigualable que obliga al lector a subirse a la máquina del tiempo, en términos wellesianos, ofrecida por el autor. Bueno, el libro, como digo, lo leí hace tiempo y por lo que recuerdo, la verdad es que me gustó, no lo voy a negar. Tampoco es extraño, porque se conozcan mis gustos literarios y de épocas históricas y tal, pues me tenía que gustar. Dangerfield no se limita a ofrecer una crónica detallada, por lo demás, de los hechos históricos, sino, y esto es lo que más me gustó, lo que hace aquí es sumergirse en las intimidades mismas de aquella sociedad, de esa sociedad eduardiana, de principios de siglo, bueno, en la misma sociedad en la que el propio autor había nacido, a principios del siglo XX. El libro está muy bien escrito, esa es la verdad. Esto que cuenta aquí de la prosa no sé qué, en la sinopsis, la verdad es que tiene razón. Bueno, muy bien traducido, que también es una posibilidad, aunque bueno, si el traductor se encuentra una castaña, esto nos lo puede confirmar Pablo, es muy difícil corregir esa castaña. Tiene una prosa así como muy elegante, muy británica. En ocasiones es irónica, lo cual le da un toque también muy británico, y nos lleva, bueno, pues desde Whitehall, es decir, desde la sede del poder, y desde Westminster, que están pegados, la calle Whitehall está pegado Whitehall va a morir a Westminster, hasta, bueno, pues las mismas calles de Londres, y muestran cómo el Partido Liberal se fue desangrando, cómo luchan entre ellos durante años. Muestra además otros acontecimientos de la época, o mejor dicho, podríamos decir otros grandes procesos históricos que tuvieron lugar hace un siglo, como el movimiento sufragista, ya sabéis, para que pudiesen votar las mujeres, los continuos conflictos laborales, que especialmente después de la Primera Guerra Mundial fueron bastante graves, la cuestión irlandesa, hoy nos puede parecer, bueno, quizás si nos hablan de la cuestión irlandesa pensemos en los Travels, es decir, en la crisis que hubo en Irlanda del Norte con el IRA durante, bueno, pues hasta el año 98, hasta el acuerdo de Viernes Santo. De hecho, cualquier persona que conozca la historia por encima del Reino Unido, cuando hable de la cuestión irlandesa, pues pensará en eso. Pero no, la cuestión irlandesa en aquel entonces era que Irlanda, la República de Irlanda, aún no había nacido y quería independizarse, cosa que consiguió, por cierto, después de la Primera Guerra Mundial. Era un tema, en aquel entonces, un tema muy candente. Luego, otro de los logros que tiene Dangerfield en este libro, a mi juicio por lo menos, es su capacidad para dar vida a una galería importante de personajes, a una serie importante de personajes, algunos muy conocidos, a los acontecimientos de la época. No sé, tiene este tipo una capacidad increíble para las descripciones y para perfilar a personajes, algunos de ellos muy conocidos hoy, no ya en su época, que por supuesto, muy conocidos hoy, como puede ser H.H. Asquith, del que ha hablado Pablo. Bueno, Asquith fue un liberal que fue el primer ministro durante un montón de años, algo así como casi 10 años. Luego Lloyd George, que le sucedió después, ya en el año 16, en plena Primera Guerra Mundial, también era liberal, por supuesto, o Winston Churchill, que fue diputado liberal. Esto es, siempre que se habla de Churchill se habla de, no, era conservador. Bueno, primero fue liberal y luego ya fue conservador, y estuvo tanto en el gobierno de Asquith como en el gobierno de Lloyd George. En el primero llegó a ser Home Secretary, es decir, ministro de Interior, para que nos entendamos, y también primer lord del almirantazgo. Luego ya en el segundo, el de Lloyd George, fue ministro de la guerra y ministro secretario de las colonias. A mí, como supongo que ya sabréis, figuras como Churchill pues me encantan, me apasionan, así que todo lo que me cuenten de él siempre me parecerá poco. El libro también me gustó por el análisis de
de la época, que está a mi juicio muy bien hecho. El siglo XX es la época de la historia que yo mejor conozco y por lo tanto es donde más capto los matices, todas aquellas fuerzas sociales, políticas que contribuyeron al declive del liberalismo británico, es decir, del Partido Liberal. Dangerfield muestra, y lo hace muy bien además, cómo la sociedad de después de la Primera Guerra Mundial es una sociedad muy polarizada. El sistema político era más rígido de lo que ellos mismos pensaban, y cómo el Partido Liberal, que era el gran partido a principios del siglo XX, pues fue incapaz de adaptarse a esos tiempos. Y eso llevó pues a su práctica desaparición. El autor, por supuesto, no se mete en líos, acaba de suceder, es que lo está prácticamente viviendo. Y no ofrece tampoco respuestas, se limita a mostrar lo que sucedió, cómo sucedió, no entra ya en tanto en el porqué, aunque da algunas pinceladas, eso sí, y lo muestra además en un periodo relativamente corto de tiempo, de unos 20 años, pues te diría incluso que menos, porque pasó de ser casi todo a la insignificancia. Bueno, pasó de tener a principios del siglo XX el Partido Liberal el 45-50% de los votos a quedarse, pues creo que toca fondo el Partido Liberal en los años 50 ya después de la Segunda Guerra Mundial, que se queda en torno al 2% de los votos. Imaginemos un partido que va del 50 al 2%. Luego ya en los años 70 revivió un poco este Partido Liberal, pero realmente no revivió para convertirse en alternativa de gobierno. Y ya luego a finales de los 80 se refundó como Partido Liberal Demócrata, los Lib Dems actuales, que es el que sigue existiendo y que a grandes rasgos pues sería algo así como el tercer partido británico después de los conservadores y de los laboristas. Si se da una circunstancia muy particular, pues son hacedores de reyes, es decir, como pasó hace ya años con David Cameron, cuando Nick Clegg hizo de David Cameron primer ministro. Pero vamos, que no son ni sombra de lo que fueron hace solo un siglo. Bien, en resumidas cuentas, que no me quiero enrollar más, que el libro está muy bien, de La extraña muerte de la Inglaterra liberal, lo tenéis en cualquier librería. Yo lo compré hace unos años, pero vamos, está solo en papel, eso sí, luego lo buscáis en Kindle. Y me he cerciorado, me he cerciorado porque lo he ido a buscar. Trae un prólogo largo de Alfonso Cuenca Miranda, que hace un análisis pormenorizado del asunto principal, el del Partido Liberal, y luego, por supuesto, pues naturalmente introduce la obra. Bien, pues vamos, espero que os haya sido de utilidad esta recomendación doble, la que os da el traductor, nada menos, y la que os doy yo. Vamos a seguir, vamos con Rosy, que es de Guatemala, y que nos trae un libro de Milán Kundera. Esta vez quiero comentar sobre el último libro que leí de Milán Kundera, uno de mis escritores favoritos y que tristemente falleció hace poco más de un mes. El título es El libro de los amores ridículos, que es la compilación de 7 historias de amores imperfectos, pero al final amores, con personajes un poco cínicos y muy humanos que entre risas me hicieron reflexionar sobre temas como el sexo, la amistad, los celos, nuestras motivaciones, el amor, el placer y hasta la existencia de Dios. Conforme vas avanzando en cada uno de los cuentos, te vas olvidando del anterior, porque son tan diferentes y a la vez tan interesantes que te sumerges en la historia de cada uno. Es un libro de no más de 250 páginas que se lee muy a gusto y si te gusta Milán Kundera vas a disfrutar mucho. A diferencia de las novelas, aquí no se trata sobre el exilio, pero se trata de muchos temas muy profundos como los que mencioné anteriormente. Un abrazo a todos los contraescuchas y a ti, Fernando. Pues sí, Rosy, Milán Kundera murió hace relativamente poco tiempo, en el mes de julio del año 2023. Pero eso sí, disfrutó Kundera de una vida larga y provechosa. Tenía, creo que eran 95 años, una cosa así, cuando en el momento de su muerte leí algunos obituarios que publicó la prensa y, bueno, en fin, yo firmaría, por vivir 95 años. Bien, este libro no lo he leído, este que nos trae Rosy, pero según tengo entendido es el libro más divertido del autor, de un autor que no es precisamente divertido. Este de los amores ridículos, bueno, ya nos ha dicho el título de Rosy, así se titula, el libro de los amores ridículos. Es un libro de los años 60, del 68 exactamente, es decir, casi 20 años antes de que se publicase La insoportable levedad del ser, que es la novela que a Kundera le ha granjeado la inmortalidad. Pero es posterior a La broma, una novela que creo que ya ha pasado por aquí
y que me gustó mucho, que fue la primera novela del autor. El que nos trae Rossi no lo he leído, como os decía, así que nada puedo decir de él, salvo que, bueno, si le ha gustado a Rossi, seguro que es bueno, porque es que a Rossi la conozco personalmente. Ha venido. Rossi no la conocí cuando fui yo a vivir a Guatemala hace ya muchos años, sino más recientemente cuando, pues con motivo de 2 contraviajes a los que ella asistió. Estuvo en el contraviaje que hicimos en 2023 a Israel y en el del año pasado, en 2024, a Turquía. Y os lo puedo decir porque he tenido conversaciones con ella. Es una mujer de un refinamiento exquisito, así que si nos recomiendo un libro tiene que ser bueno. Bien, en español lo publica la editorial Tusquets, que como ya os he comentado en más de una ocasión es un sello de Planeta, y nos cuenta lo siguiente. Tal vez por haber sido escritas en el periodo entre 1959 y 1968 más feliz de la vida de Milan Kundera, según sus propias palabras, estas narraciones son las más alegres, las más seriamente desvergonzadas y las más reflexivamente divertidas de su obra. La farándula de personajes hedonistas que desfila aquí ante nosotros en busca de los juegos múltiples y contradictorios de la amistad, del amor y el sexo, no puede sino incitar a la risa, atrapados como están en el mundo loco de la severidad, hermetismo e inquisición que la rodea. Una risa auténtica atraviesa un humor sabio, sagaz y gozador al que ya nos tiene acostumbrados el autor de La insoportable levedad del ser. Bueno, el libro, según puedo ver aquí en la página web de la editorial, bueno, concretamente de Planeta, ya sabéis, Planeta de Libros, pues se publicó por primera vez en español en 1987. Pues ya va para 40 años, pero han ido haciendo reimpresiones. Y tienen también, según veo, versión digital para dispositivos Kindle. Lo que no tiene, pues lo digo ya, es audiolibro. No haría mal. Esto es una propuesta, simplemente lo digo por si me oye alguien de Planeta. Sería una posibilidad. No harían mal los de Planeta en encargártela a ti, Rosy. Porque con ese acento chapín tan bonito que tienes, pues iba a ser una auténtica delicia escucharlo. Seguimos con otra contraescucha con Silvia, que no es de Guatemala, sino de Lérida, y que nos trae no uno, sino 2 libros. Te llevo escuchando desde hace tiempo y me gustó tanto lo que hacías y cómo lo hacías que decidí escucharte desde tus comienzos, desde aquel 2016. Ahora me encuentro en junio del 2019, momento en el que, tanto por carestía de títulos como por otros pendientes, demoraste 3 semanas en hacer una contraportada. Es por ello que me atrevo a intervenir con tal de hacer un contrapunto a la abundancia de contraplanos y de ese modo de darte más material para la contraportada. Aún me queda bastante para llegar a la actualidad, por ello intuyo que en este futuro virtual mi recomendación ya haya aparecido. Lo consulto en tu web y así es. Llevada a cabo muy acertadamente por Concha de Málaga en la emisión del 4 de febrero del 2023. Pero a pesar de la reiteración decido seguir, atreverme, espero no hastiar. Esta serie de libros los conocí a través de otro libro, El tiempo pasado, de la ensayista argentina Beatriz Sarlo, de la cual podría decir sin ánimo a equivocarme que estoy totalmente entregada. Su lucidez me deja en ocasiones como un Lázaro enceguecido. En este libro, El tiempo pasado, Sarlo habla sobre la memoria como argumento, con sus verdades individuales, colectivas, sus medias verdades, su construcción, sus trampas, su manipulación, su descrédito. Aborda obras clave como Shoah, el documental de casi 10 horas de Latzman, Eichmann en Jerusalén, de la soberbia e imprescindible Arendt, otro tótem a tratar, o propiamente los libros de Primo Levi, la trilogía de Auschwitz, entre otros. Tiempo pasado fue para mí una iniciación al convulso y desgarrador mundo de los lagers, al abordaje de la figura de Primo Levi, alguien que por oficio no era escritor y terminó sin un lirismo afectado, siendo uno de los mejores cronistas de la vida diaria de los campos. Como tú bien ya explicaste, Primo era un químico puesto a partisano que en los últimos días de 1943 fue atrapado y posteriormente deportado en 1944 a Bunamonovich, uno de los campos satélites de Auschwitz. El horror contado por una cabeza formada en números, analítica, es simplemente un agradecimiento, porque asistimos de la mano de Levi a presenciar un retrato de un agigantado infierno de Dante, una imagen que sabemos, por cómo está descrito, que roza lo fidedigno. Levi logró sobrevivir, y a este respecto decir que de los 650 judíos italianos que llegaron a Auschwitz, ya que Mussolini siempre fue un tibio con la caza y captura de judíos, tan solo sobrevivieron 20.
entre ellos nuestro autor, y es ahí donde empieza su desgarro, su lento desangrarse. Él, como bien dijo Fernando, logró sobrevivir debido a una concatenación de circunstancias de lo más azarosas. Entre ellas estaba su oficio que le permitió trabajar extrayendo caucho sintético en el laboratorio del Lager, una cuestión básica. Si se estaba dentro, no se estaba fuera, enfrentando las inclemencias del rudo invierno, de donde hasta los pájaros caían congelados de las ramas. Luego fue sus conocimientos de idiomas, en concreto del alemán, que le ayudaron en medio de aquella torre de Babel a entender y responder. Por último, hacerse, como dicen en Argentina, un vivo. Mediante argucia, perspicacia y atrevimiento daba zarpazos a los días, hasta que logró contarlo, hecho que le generó un anclaje obsceno a una angustia existencial bajo la pregunta retórica de ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Hilvanado en el desastre está la anécdota, infinidad de ellas, como el sueño recurrente de los presos, la comida, a los que ves masticar dormidos como si fueran unos peces dando bocanadas fuera del agua. Relata, o habría que decir enumera, las probabilidades, los deseos, las coincidencias, lo breve, hasta lo mínimo que determina si vives o mueres. En fin, sin extenderme más, es urgente, necesario leer a Levi, ya que el único modo de evitar que la historia se repita es, primero, conociéndola, para luego administrar con conciencia. Ya me despido, deseando haber enriquecido el conocimiento sobre estos libros y su autor, y dejo el cierre para el mismo Levi, con el poema que está en el comienzo de Si esto es un hombre. Los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos, considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o un no. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo, como una rama invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os recomiendo estas palabras, grabadlas en vuestros corazones al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros, repetidselas a vuestros hijos. O que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Amén. Bueno, ahora que acabo de escuchar tu nota de voz, no son 2 libros, no nos traes 2 libros, ¿no? Si nos traes 4. Aunque uno podríamos considerar, 3 de ellos podríamos considerarlos una unidad, ¿no? Pero no es una unidad editorial en tanto que se venden muy a menudo, se venden juntos. Tendríamos el de Sarlo y luego los 3 de la trilogía de Auschwitz, de Primo Levi, que ya por cierto ha pasado por aquí lo menos en 2 ocasiones y del que ya he hablado. La trilogía la podéis, eso sí, además se llama así, trilogía de Auschwitz, la podéis encontrar en estuche, en un estuche que lo tiene muy bien puesto, la editorial, con sus 3 libros. Son 3 títulos separados, el primero se llama Si esto es un hombre, el segundo La tregua y el tercero Los hundidos y los salvados. Ya hemos hablado de este libro aquí ya, por lo menos en 2 ocasiones, y me atrevería a decir que incluso alguna más, pero vamos, os lo repaso así muy por encima. Hay de cualquier manera, y esto ya os lo conté, hay 40 años o casi 40 años del primero al último. Es decir, de Si esto es un hombre a Los hundidos y los salvados. Vamos, que se le considera trilogía porque tienen que ver con Auschwitz, pero no porque se pusiese Primo Levi en el año 47 y dijese, pues voy a hacer una trilogía y me va a llevar 40 años. No fue de esta manera. Bueno, el primero de ellos cuenta la experiencia de Primo Levi como preso en Auschwitz, como recluso, vamos. Describe pues en ese libro las condiciones durísimas de vida que había en aquel campo de concentración, cómo la vida de los prisioneros era una vida inhumana, la deshumanización absoluta, y cómo luchaban esos propios prisioneros por sobrevivir a cualquier precio. Levi, además, lo bueno de este libro es que utiliza un lenguaje bastante claro, sin adornos, muy preciso, para describir todo el horror que les tocó vivir, sin caer en sentimentalismos, que a mi juicio para este tipo de cosas suelen estar de sobra, ni en exageraciones. Sobre todo si lo que quieres hacer es una aproximación histórica a esto de Auschwitz. El libro fue publicado en el 47
es decir, poco después, un par de años después de la liberación de Auschwitz, que había sido en enero de 1945. Y el libro, pues desde el primer momento, desde que salió, fue de los primeros, de toda la literatura de los campos o literatura de Auschwitz, fue de los primeros que se publicaron. El segundo, el de la tregua, es muy posterior. Es un libro ya de los años 60, del año 1963 exactamente. Y cuenta Primo Levi su regreso a Italia, porque era italiano, tras ser liberado de Auschwitz por los soviéticos. Bueno, ahí describe pues toda la odisea hasta que llega a Italia de vuelta, se encuentra un país pues que está completamente desmontado por la guerra, cuenta además pues sus encuentros con otros supervivientes de Auschwitz o de otros campos de concentración, las dificultades que experimenta para regresar a una vida normal después de haber tenido una experiencia similar y bueno, la persistencia de los recuerdos que le sobrevienen continuamente del horror del campo de concentración. Esa es la tregua. Y luego el último, que el de los hundidos y los salvados. Este ya es muy posterior. Este es de más de 20 años después. Es del año 1986. Esto es un año antes de la muerte del propio Primo Levi, que murió en 1987. Es el más filosófico de los tres. Ahí lo que hace Primo Levi es, reflexionar con mucho tiempo de distancia, pues con casi 4 décadas de distancia, y con la vida ya, con su vida a punto de finalizar, sobre su experiencia en Auschwitz y sobre mucho más. Bueno, sobre esto entra ya pues en las múltiples cuestiones morales y filosóficas que plantea el Holocausto en sí mismo. Ya pues a partir de ahí pues se meten una serie de temas, ¿no? Como es la culpa, la vergüenza, la memoria, la naturaleza del mal, la naturaleza humana, etc. A mí de los tres el que más me gustó fue el primero, quizá porque sea el más descriptivo de todos. Luego respecto a este otro, al cuarto, que sería cuarto, Silvia, que nos trae, es este de Sarlo, pues no conocía ni el libro en sí mismo, que se titula Tiempo pasado, ni a la propia autora. Así que he tenido que ir a buscar el libro en Google. Es decir, he hecho mi trabajo, he ido a buscar porque os tengo que hablar un poquito de él, aunque tú nos has hablado también de qué va y tal, aunque te has centrado más en lo de Primo Levi. Bien, lo publica la editorial Siglo XXI, pero en su filial argentina. Sarlo, según veo, pues es argentina y de Buenos Aires concretamente. Y lo que nos cuenta la editorial, la propia editorial Siglo XXI Argentina, es lo siguiente. Para enriquecer la discusión, Beatriz Sarlo interviene en el debate sobre la historia reciente y señala las simplificaciones y los lugares comunes que la industria cultural de la memoria provoca al exaltar lo testimonial. Convencida de que es más importante entender que recordar, aunque para entender sea preciso también recordar, la autora reivindica, en cambio, el valor de la reflexión teórica y la discusión de ideas. En América Latina, el terrorismo de Estado hizo estragos, secuestro y desaparición de personas, exilios forzados, tortura y persecución política. Si aceptamos que la integridad de un individuo y de una nación depende de la memoria, es imposible frenar la acción persistente del pasado en el presente. ¿Cómo forjar entonces la memoria colectiva sin acelerar los duelos y sin autoengaños groseros? Durante la reconstrucción democrática, las víctimas tuvieron la palabra para dar testimonio del sufrimiento infligido por el Estado terrorista y sus relatos, configurados como terribles autobiografías, funcionaron como prueba. Sarlo explora los límites de este relato subjetivo y ofrece en cambio una propuesta superadora. Pero entiendo que tendrá mucho que ver con lo de Argentina, es decir, con la dictadura argentina, que como bien sabemos, pues dejó muchísimas víctimas y cometió un montón de atrocidades. Entonces eso a los argentinos, especialmente a los argentinos de los últimos 40 años, les ha marcado bastante. Bien, este libro, aunque se publica en Argentina, naturalmente os lo he ido a buscar de cualquier modo, lo podéis encargar, es decir, lo podéis encargar para que os lo manden a España o a cualquier otro lado. Lo tienen en Amazon, según estoy viendo aquí. Lo que ya no os puedo garantizar es que esto se encuentre en una librería normal. Es un libro muy concreto y además, como os digo, me da la impresión de que está muy ceñido en torno a lo que es la propia Argentina, aunque vemos aquí en la sinopsis que también habla de América Latina, donde el caso Argentina, la dictadura argentina, no fue la única. Bien, vamos ahora con Octavio, que es de La Coruña, no es la primera vez que pasa por aquí. Octavio es de los mayores los partícipes, o de los que participan, de los que aportan a la contraportada.
que nos trae una novela curiosa, a caballo entre el amorío, nunca mejor dicho, y el romance. Y bueno, el amorío sería así, los romances y las aventuras, porque tiene ambas cosas. Bueno, que nos lo cuente Octavio. Quería recomendar un libro para la contraportada. El libro se titula La Masái Blanca y fue escrito por Corinne Hoffman. Ella cuenta su propia experiencia. Y bueno, ¿y quién es Corinne Hoffman? Pues Corinne Hoffman, en ese momento era una empresaria residente en Suiza y que en unas vacaciones a Kenia, en concreto a Mombasa, además me parece recordar en el libro que con su novio, porque estaban ya en una relación muy en crisis ya y tal, y estaban echando el último cartucho a ver si se arreglaban, pues se queda prendada, totalmente prendada, vamos, como si sufriera una enajenación mental transitoria, se queda prendada de un guerrero masái. Se emperra en conocerlo, hace por conocerlo y al final lo conoce. Y bueno, y en este libro Corinne Hoffman cuenta su propia experiencia de cómo deja su Suiza natal, las comodidades de su Suiza natal, ya digo, era una empresaria acomodada, y se traslada a vivir con una tribu masái. Bueno, ya es, no recuerdo ahora, se casa, tiene una relación con este guerrero masái y y cuenta su experiencia de lo que ello supone. Bueno, la brecha enorme cultural, los peligros con los animales salvajes, con las enfermedades tropicales, todo lo que supone salir de Suiza y trasladarte a vivir, ser la esposa de un guerrero masái en África. El libro es fascinante, es muy interesante, es muy entretenido, se lee muy rápido porque te engancha, cuenta muchísimos detalles, muchos del día a día y cuenta muchísimos detalles sobre la cultura, sobre costumbres, sobre sus sentimientos. Yo en este libro, es una opinión personal, yo no sé si esto es una historia de amor puro o una enajenación mental, pero el libro tiene una segunda parte que no es imprescindible leer la segunda para continuar el primero, pero yo acabé leyendo la segunda parte también porque después de la primera te quedan ganas de saber un poco más, aunque no es imprescindible leer la segunda. Y lo recomiendo encarecidamente, ya digo, es la experiencia de una empresaria suiza, residente en Suiza, a finales de los años 80, y el título es La Masái Blanca, escrito por Corinne Hoffman. Pues no conocía este libro, me pasa lo mismo que con el de Beatriz Sarlo, no tenía ni idea de su existencia, pero por lo que nos cuentas, no soy yo de cualquier modo de muchas de novelas de amoríos, así que tiene lógica, aunque por lo que veo tiene algo más, bastante más que romance. Lo que nos cuentas nos da para una película, yo es lo primero, he escuchado y digo, esto han tenido que hacer una película seguro, sí que he ido a buscar, de nuevo he hecho mi trabajo, he ido a buscar a Google y digo, a ver, La Masái Blanca, que tiene película, y efectivamente me ha salido en Film Affinity automáticamente una película alemana del año 2005 que no debió tener mucho éxito en el extranjero, no sé ni siquiera si la doblaron a otros idiomas, porque en el caso de que hubiera tenido mucho éxito, pues la conoceríamos, ¿no? Bien, la historia es, según parece, completamente real, lo cual, pues claro, lo hace más auténtica la novela, aunque claro, está novelada, pero novelada por la misma autora que vivió la historia. Es decir, está contada en primera persona por parte de la que vivió la historia que cuenta, que se llama Corinne Hoffman. Bueno, La Masái Blanca, que es como se titula, como bien nos ha contado Octavio, aquí nos rompió la cabeza Corinne Hoffman, como podéis ver. Tiene dos partes, pero él se ha centrado en la primera. Lo que nos cuenta la editorial es lo siguiente. Mombasa, 1987. Corinne, una empresaria europea, conoce a El Ketinga, un guerrero de la tribu de los Samburu, en unas vacaciones en Mombasa, la costa más glamurosa de Kenia. A pesar de las barreras lingüísticas y culturales, se embarcarán en una historia de amor tan fascinante como imposible. Corinne abandona su Suiza natal y se traslada a África, al África de los Masái. Sin dejarse intimidar por los animales salvajes, el hambre y la lucha contra las enfermedades tropicales, Corinne trata de forjar una vida con el Ketinga, aprendiendo a vivir como una mujer Samburu. Pero cuando ya no pueda ignorar la brecha
existente entre las dos culturas, o entre dos culturas tan opuestas, los sueños poco a poco comenzarán a desmoronarse. Bien, como me he interesado, Octavio, y a buscar un poco de información, he podido ver hasta una fotografía de Corinne Hoffman tal y como está en la actualidad. Es una mujer que en aquel entonces, en el 87, tenía 27 años. Nació en el año 1960 y es una autora de relativo éxito. No es suiza, es alemana de origen, lo único que se crió toda su vida en Suiza y ha vivido toda su vida en Suiza. Al parecer ahora vive en Lugano, en el Tesino, vamos, en la parte de la Suiza italiana, que es la mejor parte de toda Suiza. Bueno, aquí hay algunas reseñas. Una dice: una mirada íntima a las vastas diferencias de la cultura humana y las universales similitudes del corazón humano. Aquellos que buscan romance y aventura se verán ampliamente recompensados. Una historia de aventuras apasionante y de pasión sin fin. Un viaje maravilloso y una experiencia excepcional que se lee compulsivamente. Bueno, la cosa, os lo digo ya, no acaba bien, pero bueno, recordad que es una novela autobiográfica. Como os decía, la autora sigue viva y ya no vive en África, vive en Suiza. Así que todo el mundo conoce el final, empezando por la propia autora. Por cierto, según he podido comprobar en mi investigación esta rápida que he hecho, esta buena mujer, Corinne Hoffman, sigue publicando libros sobre este mismo tema, no sobre su amorío, que sí ya lo contó, pero sobre todo lo relativo pues, a la cultura africana, etcétera. Vamos, que se quedó completamente prendada. Al parecer tiene con el Ketinga, con el protagonista de la novela, pues sí, que fue su marido durante un tiempo, tienen una hija en común, que no sé si vivirá en Suiza o vivirá en África, no tengo ni idea. Bueno, pero como veis, todas estas historias humanas nos atrapan a la primera, porque me ha faltado el tiempo para ir a buscar más información sobre esta novela que nos trae Octavio. Muy bien, queridos, pues con esto nos han entrado unos cuantos libros, pues así 4 contraescuchas, porque hay que tener en cuenta que Silvia nos ha traído 4 libros, así que me han entrado unos cuantos más. Muy bien, pues con esto terminamos ya la contraportada esta semana. Ha sido, como siempre, un placer teneros al otro lado, así que me despido hasta no mucho, hasta mañana exactamente. Mañana tenemos contrarréplica y aquí os espero. Hasta mañana.